Bueno, Es verdad. bueno, consultarte en primer lugar por la movida de este jueves, cuál es la participación que van a tener los trabajadores del Estado. No, yo creo que va a ser muy importante. Aparece una novedad en este tiempo después de los 18 primeros meses del gobierno de Milei, y es que se conforma el frente sindical más grande desde que asumió el presidente. Yo creo que este frente era una demanda sentida por todos los trabajadores, es decir, la necesidad de que empiecen a encontrarse, a juntarse todos aquellos sindicatos que con independencia de la central sindical a la que pertenezcan tienen vocación de pelea, es decir, de batallar en la calle contra las políticas de ajuste y de saqueo del gobierno nacional. Hubo una primera movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger. Bueno, todos teníamos expectativas de cómo iba a continuar, y lo cierto es que este frente se volvió a reunir, volvió a definir objetivos. Yo digo, goza de buena salud, está en pleno crecimiento, y esperemos que este 7 de agosto sea una oportunidad para volver a asestarle un nuevo golpe al gobierno de Milei en las calles, en la marcha de San Cayetano. Y digo esto porque es una marcha que va a coincidir con un rechazo social creciente que nadie puede disimular hacia el gobierno nacional. Por supuesto que ese rechazo social, que ese apoyo popular que cae al presidente Milei luego pueda encauzarse en una alternativa política o la oposición política puedan causar eso, bueno, será para otro debate que habrá que profundizar. Pero el 7 de agosto yo creo que vamos a demostrar que un año y medio después de que de este gobierno los trabajadores estamos más pobres, más endeudados, y nuestra salud más deteriorada, aquellos que todavía tenemos trabajo, porque la mayoría lo ha perdido. Y en esta situación, bueno, ustedes vienen interponiendo distintos recursos de amparo para varias cuestiones. Uno tiene que ver con el decreto que de alguna manera cercenaba el derecho de huelga, otro tiene que ver con, a nivel general, digo, también la cuestión de corredores viales que se presentó hace unos días. Desde el punto de vista específico de lo que significan estos derechos de amparo, ya realizada la maniobra del gobierno, ¿pensás que efectivamente se puede suspender, se pueden de alguna manera sostener esos lugares de laburo? Sí, yo creo que si algo pudimos demostrar es que este gobierno y Milei no son invencibles. Recordemos que, bien referías vos, vinieron por el derecho de huelga, no pudieron, la justicia nos dio la razón a los trabajadores. Después a nosotros, específicamente quisieron quitarnos el día del empleado público, no pudieron, la justicia volvió a decir, tiene razón Ate. Hace algunas semanas se frenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, y hace algunos días logramos desde ATE con un amparo poner freno a la reestructuración del INTI. Esto muestra que está claro que no se puede pretender, por más facultades delegadas que existan, mediante un decreto, terminar con instituciones, organismos que tienen más de 70, 90 años de historia, de trayectoria, y que oportunamente fueron creados por una ley votada en el Congreso Nacional. La justicia ha coincidido en señalar en todos estos casos que hay una desviación del poder y, por supuesto, una disolución encubierta en cada uno de esos decretos del gobierno. Yo refería a que estuvieron llorando durante meses para tener poderes extraordinarios, y finalmente parece que no los pudieron utilizar. Yo, más que un coloso, como lo llama Milei al ministro Sturzenegger, terminó siendo un verdadero mamarracho. Tenemos que seguir peleando para que estos decretos no tengan principio de ejecución. Los tenemos que voltear uno por uno, son truchos. Eh, Ayer el presidente, no sé si tuviste oportunidad de ver algún corte de lo que dijo, señaló que
realmente están mal porque no se ve gente muriéndose de hambre en la calle, como dice la oposición. Sí, yo creo que primero hay que ver en algunos recortes, ¿no? Porque ya no lo escucha nadie, o muy poca gente al presidente. Lo segundo, bueno, es imperiosa la necesidad de que recuperemos una democracia humanizante. Esta gente que está en el gobierno ha deteriorado nuestra democracia. Y estas expresiones, por supuesto que lo único que hacen es contribuir a esa crueldad que hemos venido desde todos los sectores señalando. Quienes gobiernan deben recordar que la política existe para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente y no para empeorarlas. Por eso nuestro llamado a los gobernadores, que esperamos que en esta oportunidad no sea una nueva puesta en escena de parte de ellos y que realmente muestren la voluntad de bajarse de ese barco colonial al que habían decidido subirse el 10 de diciembre del 2023. ¿Tenés Que contacto con dejen de... tienen contacto a nivel, no sé, de la CTA, a nivel de ATE, con respecto con los gobernadores? Yo entiendo que vos te reunís por ejemplo, con Beretilnec, pero digo, ayer Silioto salió con un post también hablando contra la eliminación de los fondos fiduciarios. ¿Hay algún tipo de armado que se esté pensando? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que los gobernadores finalmente comienzan a entender que de poco les ha servido garantizarle gobernabilidad a Milei. Mandaron durante muchos meses a sus senadores y diputados a levantar la mano en favor de un gobierno que lo único que hizo es devolverles pobreza para administrar en sus provincias. Además que el 80% de lo que se recauda en la Argentina se queda en el Estado central. Hoy asistimos a un fenómeno de coparticipación de las pérdidas y nacionalización de las pocas ganancias que puedan existir. Yo creo que este ajuste potente y regresivo que se comenzó a impulsar hace 18 meses a nivel nacional, ahora sí se siente que penetra con fuerza en todas las provincias, porque lo que está claro es que el Estado Nacional desertó de las provincias, es decir, se retiró, hubo una retirada de la presencia del Estado Nacional de las provincias, ese desmantelamiento de políticas y programas que contenían a una franja importante de la población ya no existe más y es una demanda de millones de personas que quedaron abandonadas, que ahora se reorienta hacia los estados provinciales y van a golpear la puerta a todos los intendentes. La Pero situación es crítica. ahí te planteo, porque el gobierno lo que insiste es que los gobernadores también que tienen que reducir sus impuestos. ¿Qué tipo de país plantean si efectivamente los mandatarios que pudiesen llegar a surgir, liberales, van a sacar absolutamente el apoyo en cada uno de sus distritos a la población? Sí, yo creo que un gobierno, un Estado que solo se dedique, como ahora, a recaudar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, nos conduce a una tragedia. La apertura indiscriminada de la economía, esta apertura salvaje, está destruyendo todas las pymes y toda la industria nacional. No existe ninguna posibilidad que este programa económico termine bien. Nos están conduciendo hacia una verdadera catástrofe, que creo que es esa la preocupación que hoy tienen todos los gobernadores. Nosotros exigimos que garanticen el quórum para poder rechazar los vetos del presidente. Tienen que volver los gobernadores, al menos frente a estas expresiones que tiene Milei, a mostrar empatía con los que más están sufriendo en la Argentina. Los jubilados y los discapacitados se están muriendo con estas políticas que se plantean desde la Casa Rosada. Hablaste de la cuestión política con la expectativa de que a través del voto se pueda torcer de alguna manera
la situación en las cámaras, lo decía Paco Manrique antes, para poder contar con más fuerzas del lado del campo nacional y popular. Te reuniste hace unos días en la Cámara de Diputados con Máximo Kirchner. ¿Por qué no le contás a la gente de La Patriada cuál fue tu opinión sobre esa reunión y en qué camino está dirigida ese encuentro? Bueno, nosotros llegamos a esa reunión con Máximo Kirchner fundamentalmente con una inquietud que tenía que ver con lo que había manifestado en más de una oportunidad la expresidente en algunos de sus últimos actos antes de la proscripción, y reafirmamos nuestra lucha en defensa de la democracia frente a esta Corte Suprema de Justicia que ha sido usurpada. La inquietud era, bueno, que se había manifestado que en la Argentina hay que volver a discutir o a repensar la estatalidad. Nosotros dijimos, si hay que pensar un Estado nuevo al Estado que viene, ese debate no lo podemos delegar, no lo podemos dejar en otras manos los estatales, lo tenemos que llevar adelante a aquellas y aquellos que con nuestras vidas le damos vida al Estado, garantizamos el funcionamiento del Estado todos los días, sobre todo diciendo, ojo que si en algún momento existió descontento social porque algún organismo público no brindó una respuesta en tiempo oportuno, jamás fue por responsabilidad de los trabajadores. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué queremos un Estado eficaz? ¿Para qué objetivo? Porque este Estado de Milei parece muy eficaz a la hora de juntar dólares para pagar la deuda externa, muy eficaz para construir todo un andamiaje jurídico y reformar el Estado a la medida de los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las corporaciones internacionales que actúan en nuestro país. Nosotros queremos un Estado que sea eficaz a la hora de solucionarle los grandes problemas al pueblo argentino. Le hemos manifestado que desde ATE vamos a convocar a un encuentro nacional para empezar a discutir ese nuevo Estado, que los estatales tenemos que elevar el piso de nuestras aspiraciones, tenemos que ser nosotros junto al pueblo, es decir, a los beneficiarios de las políticas sociales, democratizando las instituciones del Estado, quienes administren las instituciones. Y bueno, creo que a ese debate, por supuesto, vamos a convocar a un amplio espectro de la política. Ahora, hay ahí una discusión que se está empezando a ver, que tiene que ver justamente cómo se va a reconstruir el Estado después de esta destrucción. Y quizá ahí haya también una buena carta para jugar, si uno dice, ¿no? Y plantearlo en otro sentido distinto al que veníamos viviendo, en el cual muchísimos trabajadores estuvieron contratados, sin situación regular, que fue uno de los temas de los cuales se agarró, independientemente que también están trabajando sobre los trabajadores de planta y los están pasando de disponibilidad. Pero ahí ves una posibilidad de generar un Estado en los sectores que han sido eliminados de alguna manera con más categoría, más planificado, con trabajadores que tengan mayor preparación. ¿Cómo visualizás esa vuelta, digamos, del sector popular a tomar el control del Estado? Sin lugar a dudas, yo creo que hay que recoger el aprendizaje. Tenemos que tener una mirada reflexiva, porque cuando llegó Macri y despide 40.000 trabajadoras y trabajadores, bueno, lo pudo hacer porque el gobierno anterior los había dejado precarizados. Pasaron 4 años de un gobierno de Alberto Fernández y pareciera ser que en ese proceso nada se aprendió, porque volvieron a quedar 80.000 empleadas y empleados públicos precarizados sin estabilidad, y por eso llega Milei, Sturzenegger y Caputo y hacen este desastre que hicieron, destruyendo miles de puestos de trabajo en el Estado. Por supuesto que desde ATE es nuestra apuesta más grande, es decir, en pensar ir más allá
de la defensa del salario, de las condiciones de empleo, sino ser capaces de poner en debate las políticas públicas. Esa apuesta nos tiene que tener a los estatales y por supuesto al resto de los sectores como protagonistas centrales. Yo creo que tenemos el desafío de pensar que la lucha contra Milei es una lucha a largo plazo, porque la extrema derecha en el mundo es una amenaza a largo plazo. Tenemos que tomar como ejemplo Trump, que fue derrotado después de un intento de tomar el Capitolio, pero pasaron 4 años y volvió. Ahí está Bolsonaro en Brasil intentando volver. La lucha la tenemos que pensar a largo plazo, porque no se trata de derrotar a Milei, sino se trata de derrotar las ideas que él tiene. O sea que la pelea va más allá, aún si Milei pierde en el 2027. Tenemos bueno, un enorme desafío por delante. En el caso del movimiento obrero, del sindicalismo argentino, tiene que ir a buscar una clase trabajadora que ya no tiene nada que ver con aquella que se fue a buscar en los 90. Hoy tenemos que analizar que crece el cuentapropismo, el empleo informal, existe el fenómeno del pluriempleo, pero además la irrupción del desarrollo tecnológico, la robótica, la inteligencia artificial, los trabajadores de alguna aplicación de reparto, por ejemplo, si a uno le roban la moto y sus compañeros se juntan para... No, por supuesto, pero además si sus compañeros se juntan para ir a rescatarla en un barrio, sin que se den cuenta, ahí tienen un sindicato. Claro, Es decir, no sé. se está reformulando todo el movimiento obrero, tenemos que ser capaces de interpretar esto. Por último, preguntarte si tienen alguna planificación, Rodolfo, para los próximos días y alguna actividad adicional, aparte de esta del 7 de agosto, que estén previendo. Sí, son múltiples las protestas sectoriales. Mañana vamos a movilizar al Congreso de la Nación, por supuesto, porque pretendemos que se le dé tratamiento para que pueda revertirse y no tengan principio de ejecución. Estos decretos que aún todavía quedan sin ser y sin que la justicia haya intervenido y que llevan adelante el cierre y fusión de distintos organismos, además de que se consiga el voto esta semana o la que viene para rechazar los vetos presidenciales e insistir con ese exiguo, pero al fin aumento a los jubilados, la prórroga de los beneficios previsionales y además la emergencia para los discapacitados. Mañana vamos a iniciar, lo adelantamos por acá, un acampe de 48 horas en el CONICET. No descartamos que esa medida se pueda profundizar con una permanencia pacífica en el lugar, si es que no existen respuestas. ¿Estamos hablando del polo tecnológico? Lo van a hacer en el polo tecnológico. En el polo tecnológico se inicia como una medida de fuerza de 2 días, no descartamos su ampliación. También mañana se va a movilizar el INTA, el INTI. Yo creo que hay una conflictividad creciente en el Estado y que este gobierno no va a poder detener, no ha tenido éxito con su política del miedo. En la Argentina, donde todo quiere ser privatizado, al miedo el gobierno lo estatiza. Hicieron del miedo una política de Estado, con represión, porque este modelo de país no nos incluye a los trabajadores, a los jubilados y a ningún ciudadano con una vida digna. Lo tenemos que revertir y la única manera es aumentando la conflictividad, estando en la calle. Muchísimas gracias por estos minutos para la Patriada. Rodolfo Aguiar, secretario general de AT Nacional. Nosotros siempre nos agradecidos. Abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Con